Buenas noches. Vamos a empezar a dictar una clase sobre la compensación por tiempo de servicios, que es un beneficio laboral del que gozan los trabajadores del régimen laboral privado. Este beneficio nos va a ocupar el término de los 45 minutos que tenemos para desarrollarlo, y espero que puedan comprender exactamente cómo es su concepto y cómo es su manejo. En principio, la compensación por tiempo de servicios es un beneficio social que se otorga al trabajador de la actividad privada dependiente. Es como una plusvalía que por la labor desarrollada durante el tiempo que presta servicios a un empleador, que compensa el desgaste que experimenta después de desplegar sus energías en el trabajo continuo. Aquí en esta definición hay tres conceptos previos. O sea, en principio vamos a desarrollar qué es un beneficio social. El tema es de que este forma parte de un conjunto de derechos que tienen los trabajadores peruanos, derechos que van generándose a raíz del trabajo que realizan y van compensando en cierta forma el esfuerzo y el desarrollo de este trabajo. Entonces, por eso es considerado en principio un beneficio social. Este beneficio social se otorga al trabajador dependiente. O sea, hay varias clases de trabajadores. Entre ellos están los trabajadores independientes, que tributariamente se les conoce como perceptores de la cuarta categoría. En cambio, aquí nos referimos solamente a los perceptores de las rentas de quinta categoría. Estos trabajadores deben ser dependientes, o sea, deben prestar sus servicios a cargo de un empleador. El empleador puede ser de cualquier tipo, pero siempre tienen que ser subordinados a la existencia de un empleador. Es un beneficio porque es una plusvalía, dice, a la labor desarrollada durante el tiempo de servicios que presta al empleador. Sabemos que, por las clases anteriores que deben haber recibido, sabemos que el trabajo se beneficia con la remuneración. O sea, el trabajo es una prestación que presta el ser humano a cambio de una contraprestación que es el salario, o sea, la remuneración. Entonces, el trabajo va a ser compensado directamente, temporalmente, en forma proporcional con el salario o la remuneración. Y eso es lo que percibe todo ser humano que se dedica a trabajar. En realidad, la vida de los hombres está justamente a hacer eso. Desde el mandato que dio Dios a Adán y Eva, les dijo, Adán, comerás el pan con el sudor de tu frente, y eso significaba que tenía que trabajar, que esforzarse para conseguir el alimento, el pan de subsistencia. Ese es el destino que se nos ha dado a los seres humanos, y es por eso que casi todos los seres humanos nos dedicamos a trabajar en nuestra vida útil. Ese trabajo nos va a permitir obtener una remuneración con la cual vamos a subsistir, o sea, cuando vamos a cubrir nuestras necesidades básicas, que son el alimento, la vivienda, la ropa, el vestido y las otras necesidades secundarias o terciarias. Entonces, la remuneración va compensando ese esfuerzo diario y rutinario que se va haciendo durante todos los días de la vida útil de un trabajador. Pero ese esfuerzo en realidad no está siendo compensado de manera justa. Siempre hay una plusvalía, o sea, un mayor valor que se le da al trabajo y del cual se está beneficiando el empleador. Entonces, para conseguir una compensación de ese mayor valor que representa el trabajo, se le reconoce este beneficio con el nombre de compensación por tiempo de servicios. Por eso digo que al final del tiempo que uno labora,
para un empleador, le van a otorgar este beneficio como compensación y como retribución y como contribución al capital que va acumulando en los años de trabajo. Entonces, es una plusvalía que compensa el desgaste que experimenta después de desplegar sus energías en trabajo continuo. Al ser una plusvalía que se va a reconocer y pagar al término del servicio, representa un capital de ahorro. O sea, es un capital que va acumulando el trabajador para el momento que termina su trabajo. El cese de un trabajo puede producirse por diversos motivos, ya ustedes también creo que lo saben. El cese puede producirse por voluntad propia, o sea, por una renuncia, pero puede producirse también por una decisión del empleador. El empleador lo despide al trabajador y lo deja en la calle. Puede producirse, en fin, por un acuerdo mutuo o por varias formas, ¿no? El hecho es de que en el momento en que cesa en el trabajo, necesita o sea, el trabajador queda en el desempleo, o sea, queda sin trabajo, y por lo tanto necesita un ahorro, un capital que le pueda servir de base para poder subsistir. Ustedes saben que uno deja de trabajar, sobre todo si es contra su voluntad, si es por decisión del empleador. Cuando uno lo despide, el desempleo es fulminante. Entonces, en el momento de ese desempleo, lo que viene a cubrir las necesidades del trabajador es la compensación por tiempo de servicio. Ese es un poco el concepto que tiene este beneficio y que está resumido en estas palabras que se les ha transcrito en la diapositiva. ¿Qué elementos se necesita tomar para que se pague este beneficio? O sea, este beneficio, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se determina? Ese beneficio, la compensación por tiempo de servicios, necesita de dos elementos. Uno, el tiempo, y otro, la remuneración. Cada uno de estos tiene una forma de establecerse y una forma de determinarse. Entonces, debe tenerse el concepto claro de lo que significa cada uno de ellos. Comenzaremos por el tiempo. Como hemos dicho al principio, y como el nombre del beneficio lo dice, esta es una compensación por el tiempo de servicios. O sea, todo el periodo que el trabajador esté prestando un servicio a un empleador, se le va a compensar con el beneficio. Entonces, para eso se necesita saber exactamente cómo se contabiliza el tiempo que presta servicio. Entonces, el tiempo en principio se cuenta a partir del primer mes de labor. O sea, hay muchos que piensan que para tener una CTS, o sea, una compensación por tiempo de servicios, tienen que pasar por lo menos 3 meses o tiene que pasar 1 año. No es cierto. O sea, basta con que el trabajo se desarrolle por más de 1 mes y surge el derecho a la compensación por tiempo de servicios. Entonces, a partir del mes completo, ya el trabajador tiene derecho aunque esté en el periodo de prueba, aunque permanezca en periodo de prueba y puedan despedirlo o cesarlo al día siguiente, ya acumuló por lo menos 1 mes de compensación. Entonces, el tiempo se inicia en su cómputo a partir del primer día de trabajo, pero una vez que supere el mínimo de 1 mes. Y se cuenta hasta el día del cese. O sea, el beneficio solo puede obtenerse hasta que el trabajador concluya su servicio. O sea, que el trabajador se retire o lo despidan o cese en el trabajo. Ese será el último día en que se calcule la compensación por tiempo de servicio. ¿Cómo se hace el cómputo? El cómputo se hace en años, meses y días naturales. O sea, contar el tiempo creo que es un elemento sencillo para todos nosotros. Todos sabemos, por ejemplo, qué edad tenemos. ¿Qué edad tenemos? Tenemos que contar desde nuestra fecha de nacimiento hasta la fecha actual en que nos encontramos. Digamos que yo hubiera nacido en el año 2000. Eso es un sueño todavía no realizado. Pero digamos que hubiera nacido el 1 de enero del año 2000.
A la fecha, ¿cuántos años habría acumulado? Tengo que contar el 2000 completo, porque es el 1 de enero, y de ahí han pasado 18 años más, o sea, serían 19, y hasta el 31 de diciembre habrían 19 años del año pasado. A partir del 31 de diciembre hay que contar los meses de la fracción. Y esas fracciones son las que se establecen cuando se supera el mínimo de un año. Entonces, volviendo al ejemplo, habríamos contabilizado 19 años hasta el mes de marzo, que está completo, son 3 meses, y abril, hoy día es 24 de abril, habrían 24 días. Entonces, la edad que tuviera el sujeto hipotético que hemos puesto en el ejemplo sería de 19 años, 3 meses, 24 días. Así se computa el tiempo. Entonces el tiempo se computa incluyendo el día en que comienza a trabajar. Digamos, si este es un día como hoy, 24 de abril, comienza a trabajar. Entonces, un mes, ¿cuánto se vencerá? O sea, ¿cuándo cumplirá un mes? ¿El 24 de mayo? ¿O el 25? ¿O el 23? Eso es lo que hay que tener bien claro. El mes comienza, si comienza en el día de hoy, se tiene que contar inclusive este día. Y por lo tanto, terminaría el día anterior, porque si estuviéramos incluyendo el próximo 24 de mayo, ya habría un mes y un día. Tenemos que contar hasta el día anterior. Entonces, un mes se cumpliría el 23 de mayo. Ahí hay un mes. Y los días, bueno, son sencillos. Después de vencido el mes, digamos el 23 de mayo se completa un mes. Si trabaja hasta el 31 de mayo, habría que contar cuántos días más hay, y creo que hay unos 8 días. Ya habría que contar con los dedos. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, 8 días. Esa es la manera de contar el tiempo. Ahora, en este tiempo, cuyo cómputo es sencillo, se tiene que incluir todos los días laborados y remunerados, pero no se tiene que contar los días de inasistencia injustificada que no sean remunerados. O sea, si el trabajador, por ejemplo, falta determinada fecha porque se fue a pasear o se fue de jarana a Ica y se queda una semana allá, en la cual su inasistencia es injustificada porque no pidió permiso y por lo tanto le van a descontar esa semana de trabajo, esa es una inasistencia injustificada no remunerada y por lo tanto ese tiempo se tiene que descontar de él. En cambio, si ese mismo trabajador hubiera estado enfermo, por ejemplo, si le hubiera dado pues una laringitis o alguna enfermedad que lo ha puesto en cama, hay que darle licencia. Y hay que darle licencia por enfermedad. Entonces, esos días de inasistencias por razones de enfermedad se tienen que pagar. El empleador tiene que establecer un pago para ese trabajador. Si esos días son por inasistencias justificadas y remuneradas, entonces tienen que entrar en el cómputo del tiempo de servicios. Bueno, el trabajador le dan vacaciones, o sea, le dan 30 días de vacaciones y por lo tanto deja de trabajar esos 30 días.
pero le pagan esos 30 días. Entonces es un descanso remunerado que también tiene que entrar en el cómputo de la... Entonces las licencias, las vacaciones, los descansos que sean remunerados tienen necesariamente que entrar en el cómputo del tiempo de servicios. Los únicos que no entran son aquellos que sean injustificados y no remunerados. Entonces, de esa manera podríamos contar cualquier tiempo que se produzca y que representen los días, y meses y años de labor de un trabajador. El otro elemento de la CTS es la remuneración. Sabemos que primero hay que contar el tiempo de servicios y segundo, para calcular el beneficio tenemos que saber qué remuneración hay que tomar en cuenta. Entonces se debe tener en cuenta la remuneración percibida en forma regular. Esa es la regla general. Aquellas que se perciba regularmente es la que debe contarse. Ustedes deben haber recibido alguna clase sobre remuneraciones. Entiendo que en el programa del curso estaba previsto. Entonces saben que las remuneraciones pueden ser de distintas clases, o sea, hay de acuerdo al nivel del trabajador y al puesto que desempeñe. Normalmente comienza con una remuneración básica, o sea, la remuneración básica es la que se le fija como una base, o sea, un estipendio que no puede bajar de determinada cantidad para calcular sus demás beneficios. Sobre esa remuneración básica puede otorgársele una remuneración por cargo, por ejemplo. Digamos que ejerce labores de supervisión. Si ejerce labores de supervisión y por lo tanto está a cargo de otras personas y va a hacer un esfuerzo adicional, entonces le pueden pagar una remuneración al cargo, digamos un porcentaje o una cantidad X que se sume a la remuneración básica. Hay asignaciones incluso obligatorias que percibe el trabajador. Por ejemplo, si es un trabajador que tiene familia, o sea, que es casado y que tiene hijos, puede percibir una asignación familiar. La asignación familiar está determinada por la ley en una cantidad equivalente al 10% del sueldo mínimo. Entonces, pero eso forma parte de su remuneración. Si es pagada de forma regular, o sea, todos los meses y permanentemente, forma parte de la remuneración. Sea incluso no solo en dinero, sino también en especie. O sea, la remuneración puede ser pagada en especie. Hay casos en que algunas empresas entregan o servicios o bienes en compensación del trabajo que se realice. Por ejemplo, un establecimiento de hospedaje puede otorgarle pues una habitación al servidor para que le sirva de vivienda. Entonces, esa es una forma de remunerarle en especie, porque le está dando un servicio, que es la de vivienda, ¿no? La de habitación. Una empresa que produce gaseosas, por si le puede dar al trabajador una cuota semanal o mensual de unas cuantas cajas de gaseosas. Entonces, si eso es de forma permanente, constante y como parte de su compensación, es una remuneración en especie que se debe tomar en cuenta. El hecho es de que esta remuneración debe ser de libre disposición. Los dos elementos básicos de la remuneración es de que sea regular, o sea, que se perciba permanentemente, siempre, en todos los meses, y que sea de libre disposición, cualquiera que sea su remuneración. Por ejemplo, a un trabajador le pagan viáticos porque tiene que ir cada cierto tiempo a provincias. Entonces le dan una suma por viáticos que comprende los gastos de pasajes, de alojamiento y de alimentación que necesite en el viaje. Esos viáticos no son de libre disposición del trabajador. O sea, los viáticos
tienen que servir para cubrir los gastos del viaje y por lo tanto tienen que rendir cuentas y devolver lo que les sobre. Entonces eso no es una remuneración de libre disposición. Al no ser de libre disposición no forma parte de la remuneración computable, o sea, de la remuneración compensable. La ley expresamente excluye de esta, pese a que ya con nuestras definiciones de regular y libre disposición ya se comprende todo, pero excluye expresamente que quienes no son computables. Entonces, por ejemplo, dice gratificaciones o asignaciones extraordinarias. Hay veces a que el trabajador se le da una gratificación por rendimiento, por ejemplo. Digamos que las veces que supere el límite de ventas, se le va a dar un premio, una gratificación pues, de determinado monto o cantidad o porcentaje. Esa, si solo se le da una vez al año o una vez cada 6 meses o nunca, entonces es extraordinario, porque solamente se está reconociendo una vez eventual, no es una cantidad regular y permanente que se le pague, es eventual y extraordinaria, como su nombre lo indica. Entonces, todo lo extraordinario no forma parte de la CTS, de la remuneración para la CTS. La participación en utilidades, que también ustedes deben haberla visto, que es una forma en que la empresa que tiene utilidades en determinados porcentajes distribuye estas utilidades entre sus trabajadores en base a promedios de asistencia y otras cosas, ¿no? Eso, si bien es una forma de remuneración, y de libre disposición incluso, pero al no ser regular, porque solamente se le da al trabajador cuando tenga utilidades de la empresa. Si no tiene utilidades, no se le da nada. Entonces, está excluida de todos modos en forma expresa. Los gastos de transporte, alimentación o condiciones de trabajo que también se le den, no forman parte de la remuneración, porque son gastos asignados o pagos asignados a determinados elementos. Por ejemplo, el gasto de transporte, ¿qué es? Cuando se le paga al trabajador por venir de un centro de trabajo a otro, o de su casa al centro de trabajo, se le puede pagar la movilidad, que llamamos, ¿no? Se le paga la movilidad y se paga el gasto, si es que es más o menos equivalente a lo que gastaría en su microbús o en su línea de transporte público, entonces eso es un gasto que tiene una finalidad asignada, que es el transporte. Tampoco forma parte de la remuneración. La alimentación. Hay empresas que, por ejemplo, tienen comedores especiales, porque digamos que están fuera de la ciudad, digamos los centros mineros, los centros petroleros, las fincas agrarias. Normalmente el trabajo lo realizan en determinados lugares que no están el acceso a la vida urbana, ¿no? Entonces ahí a veces las empresas les sirven la alimentación, tienen comedores especiales y les sirven la alimentación. Cuando esa alimentación es asignada regularmente y por razones de condición de trabajo, o sea, porque el trabajador no tiene dónde ir a comer, tampoco forma parte de la remuneración compensadora. Y así por el estilo. Condiciones de trabajo son aquellas que se dan para que el trabajador cumpla su labor, digamos, uniformes. A los trabajadores les dan un terno o un mameluco o un casco, en fin, uniformes. Ese tipo de elementos, pese a que son bienes en especie, podría decirse que si los dan regularmente debería ser parte de la remuneración, pero no, están excluidos expresamente. Bien. Ahora, conocidos. Tratando el tema compensación por tiempo de servicios. Aquí menciona usted que a partir del primer mes, se cuenta
la convención por tiempo de servicios hasta el día del CES. Sí. O sea, el primer mes ya adquirió ya el derecho de la convención por tiempo de servicios. Y termina al momento del CES. ¿Qué pasa si sucede en el caso de que el trabajador sale fuera de su centro de labores porque también realiza labores externamente a través de una orden de traslado de materiales o bienes en un camión para su trabajo, pero resulta que al momento de regresar o al momento de trasladar la mercadería se da cuenta de que los trabajadores auxiliares que estaban dentro del vehículo le habían, digamos, sucedió que le habían metido otros productos y surgió el delito. ¿Qué tiene que ver con eso? El delito contrabando. Entonces, ¿tiene algo que ver con el tiempo? Sí, no, me refiero a que aquí este trabajador inicia un proceso penal y luego... Si usted está poniendo un caso complejo, sí, no es el momento. Sí, y al final sale absuelto, ¿no? Entonces él quiere regresar a su trabajo, pero en el trabajo le dicen que usted puede regresar, o sea, reincorporarse a su trabajo, pero ya no tiene derecho a nada, o sea, tiene que comenzar de nuevo. O sea, esos 2 años que él ha estado fuera de la empresa, procede sigue vigente sus derechos laborales, como incluyendo la compensación por tiempo de servicio. Claro. Los 2 años que ha prestado servicios, ¿no? Que han sido interrumpidos por el robo, la cosa que sufrió, tienen que ser compensados. Después se puede hacer el reconocimiento. Todo el tiempo que se haya prestado no se pierde aunque haya falta grave. O sea, digamos que fuera cierta la falta que se le imputó y no hubiera sido absuelto en la vía penal. Entonces, aunque no hubiera sido absuelto, o sea, aunque hubiera cometido falta grave, no se pierde la compensación por tiempo de servicios. Antes no, hace 20 años la ley decía que el trabajador que era despedido perdía todos sus beneficios sociales, pero ahora no. O sea, el tiempo de servicios es intocable. Así haya cometido, por cometer una falta grave, lo que pierde el trabajador es su trabajo y la posible indemnización por el despido, ¿no? Pero su compensación por tiempo de servicios no se pierde. ¿Y eso lo puede reclamar vía judicial o vía...? Ya esa es una pregunta de procesal. Ahora vamos a ver solo la compensación por tiempo de servicio. Bien, antes que se nos vence el tiempo, vamos a seguir explicando cómo se paga la CTS. O sea, cómo se paga la compensación por tiempo de servicio. El pago debe ser por semestres. O sea, antes, hace ya casi 30 años, ¿no? Antes del 91, que es cuando se crea este sistema, la CTS era pagada únicamente al momento del cese del trabajador, o sea, únicamente cuando el trabajador cesaba. Y por lo tanto, se retiraba o lo despedían, pero en ese momento. En cambio, ahora no. Para evitar que el empleador al menos tenga que estar juntando un capital importante por todos sus trabajadores antiguos y juntando dinero para que el momento que se retiren les pague todo de golpe, han preferido que se pague y deposite por semestres. O sea, cada 6 meses el empleador está obligado a depositar la CTS del trabajador, de sus trabajadores, en un banco o en una entidad financiera. Entonces, eso ha facilitado mucho que la CTS pues ya no se pierda, ni se diluya, ni sea difícil cobrar. Entonces, el pago es por semestres. La ley señala exactamente los semestres en que debe dividirse el año. No son los semestres calendarios que tenemos, ¿no? O sea, podríamos decir de enero a junio hay un semestre
y de julio a diciembre hay otro semestre. No, no es el semestre calendario, sino más bien son semestres que comienzan de manera diferente. El primer semestre, por ejemplo, comienza en noviembre y termina en abril. O sea, aquí hay 6 meses. 2 meses del año anterior y 4 meses del actual. Y el segundo semestre comienza en mayo y termina en octubre. Esa es la forma de distribuir los semestres. Ahora, para liquidar cada semestre, se toma en principio como referencia la última remuneración percibida en cada semestre, que en este caso del primer semestre es la de abril, y la del segundo semestre es la de octubre. Con estas remuneraciones se calcula la CTS del semestre. Y ese resultado se deposita en una entidad del sistema financiero dentro de los primeros 15 días de los meses de mayo y noviembre respectivamente. O sea, vencido el semestre en abril, hay 15 días hasta el 15 de mayo para depositar el primer semestre de la CTS. Y el segundo semestre vencido en octubre, hay hasta el 15 de noviembre para depositarlo. Bien. Ahora, ¿cómo se calcula la CTS? Primero, la regla número 1 dice, o sea, la regla principal, digamos, la CTS se calcula a razón de una remuneración computable mensual por un año completo de servicios. Esa es la regla. O sea, uno recibe un sueldo, o sea, una remuneración mensual por cada año de servicios. Entonces tiene que determinarse la remuneración mensual y el año completo de servicios. Ahora, aquí hay un detalle que dice una remuneración computable. O sea, tenemos que determinar cuáles son las remuneraciones que integran la que va a servir de base para la CTS. Entonces, la remuneración computable es la siguiente. Primero, las remuneraciones fijas mensuales que haya percibido el trabajador, ¿no? Todas las remuneraciones fijas mensuales, o sea, las que se le paguen mes a mes, como hemos dicho, la remuneración básica, la remuneración al cargo, la asignación familiar, la remuneración en fin, por alguna otra cosa, que sean fijas y mensuales, se juntan y se suman. Pero además de estas remuneraciones fijas, hay otras remuneraciones que son variables. Hay remuneraciones variables que, si bien se pagan mensualmente, ya no son como las anteriores. Por ejemplo, si uno hace sobretiempos, o sea, un trabajador se queda pues normalmente 2 o 3 horas más de su hora normal de trabajo. Entonces, se le van a pagar los sobretiempos que representan esas 3 horas adicionales. Ese sobretiempo no lo hace siempre, lo hace, digamos, 3 veces a la semana o 5 veces a la semana, en fin, puede ser variable. Cuando es variable, pero es mensual, entonces se tiene que sacar el promedio. Entonces, las remuneraciones fijas entran con toda su cantidad. En cambio, las remuneraciones variables se promedian en el semestre. O sea, se divide. ¿Cuántos meses han recibido en el semestre? Todo el semestre. Entonces, entre 6 saldrá el promedio. Si ha recibido solo 3 meses, bueno, se dividirá entre 3. Y ese promedio se incluye en la remuneración computable. Después hay remuneraciones diarias. Los obreros, por ejemplo, que ahora ya no hay mucho de eso, pero los obreros estaban asignados para percibir lo que se llamaba el jornal o salario, que es el equivalente a un día de remuneración. Entonces, todos los obreros perciben hasta ahora, no mucho ya creo, pero percibían por lo menos 30 jornales al mes o 15 jornales al medio mes. Entonces, la remuneración va a ser diaria. Cuando la remuneración es diaria,
se multiplica por 30 para convertirlo en mensual. El hecho es de que tenemos que reducir al mes cualquier remuneración que sea variable o menor o mayor del mes. Entonces, una remuneración diaria se multiplica por 30. Y una remuneración semestral, por ejemplo, la gratificación, que es obligatoria, ¿no? La gratificación que se paga en fiestas patrias y en Navidad es un pago obligatorio, es una forma de remuneración, pero no es mensual, solo se paga cada 6 meses, en julio y en diciembre. Entonces, cuando hay una remuneración semestral, se reduce a un sexto, o sea, se divide entre 6, que es el promedio de lo que se incluiría en un mes. Si uno recibe al semestre 1.200 soles, por ejemplo, significa que mensualmente hubiera recibido 200 soles. 200 soles mensuales hacen los 1.200 que recibe en fiestas patrias, por ejemplo. Entonces, esa es la remuneración computable. Ahora, ya sabemos cómo es la remuneración computable. Entonces, de ahí vamos a las reglas número 2, que dice: las fracciones por mes se reconocen a razón de 1/12 de una remuneración mensual. Como hemos visto, el mismo semestre, o sea, el depósito semestral que hay que hacer en mayo y en noviembre, es solamente por 6 meses, o sea, son 6 meses de reconocimiento que se va a hacer en ese pago. No, y aquí la regla 1 dice la remuneración se paga por un año completo. Entonces, si por un año se va a pagar un sueldo, si solamente estamos liquidando 6 meses, tenemos que sacar la parte proporcional. Entonces, la fracción de cada mes se reconoce a razón de 1/12 de una remuneración mensual. Si gano 1.200 soles al mes y tengo 3 meses de fracción, o sea, en el ejemplo que hemos dado, digamos, tengo 19 años, 3 meses. Entonces, los 3 meses, ¿cuántos saldrán? Interactuaremos para que no se aburra. Los 3 meses, si yo gano 1.200 soles al mes y tengo 3 meses de fracción, ¿cómo se calculará? ¿O cuánto me pagarán por los 3 meses? 300 soles. Claro, es una operación mental rapidísima. Pero, claro, eso es lo que se hace, ¿no? O sea, divido los 1.200 entre 12. Eso es un 12avo, ¿no? Entre 12. 1.200 entre 12, 100 soles. Y como tengo una fracción de 3 meses, entonces los 100 soles por 3 son 300 soles. ¿Está bien? Y la regla 3 habla de la fracción por día. Digamos, en el ejemplo que les puse de 19 años, 3 meses y 24 días, esos 24 días hay que compensarlos también. Entonces, las fracciones por día se pagan a razón de un 360avo parte de una remuneración mensual por cada día. O sea, los 1.200 lo divido entre 360. ¿Alguien puede sacar ese resultado rápido? Creo que sale 5 soles. O sea, 1.200 entre 360 es igual a 5. Entonces, si es 5 por día y tengo 24 días, entonces multiplicaré 5 soles por 24. Quedan 120, ¿no? 120. Ya, ustedes son medio matemáticos. Normalmente en estas clases lo que menos les gusta a los alumnos de Derecho es que les hablen de números, de matemáticas. Bien, entonces así se calcula la CTS. Doctor, la regla 3, por ejemplo, sería muy útil a efecto de no considerar días de inasistencia injustificada. Claro, ¿verdad? claro. Por ejemplo, el 2,
En cuanto a las remuneraciones variables, debemos considerar siempre la regla de 3, ¿verdad? De percibir 3, que también aplica para las empresas. De 3... percibir al menos 3 meses. Claro, exacto. Sí, tiene que haber por lo menos 3 meses que para que haya regularidad, o sea, para que sea regular, ¿no? Sí, muy bien. Creo que usted ya sabe estas cosas. Vamos a poner un caso práctico para terminar y para que ustedes vean cómo se... Un trabajador que ingresa el 2 de enero de este año, del 2019. Cesa hoy día se retira voluntariamente para no pensar que lo han votado. Se retira porque consiguió otro trabajo y se va. Tiene una remuneración básica de 1.400 soles. Tiene una remuneración al cargo de 200 soles. Ha hecho horas extras en febrero, marzo y abril, porque solo está desde enero. En febrero le pagaron 100 soles por horas extras, en marzo 350 soles y en abril 150 soles. Después le pagan para gastos de transporte, o sea, para que vaya al trabajo, 300 soles al mes, que son más o menos 10 soles diarios. Entonces, el resultado más o menos es este. Tiempo de servicio, ¿cuánto tiempo tiene? Al 2 de abril no, sino hemos dicho que el día anterior es el que termina el mes. Al 1 de abril sería 3 meses. De ahí adelante 23 días, claro. 3 meses y 23 días. Claro que en el caso ha comenzado a trabajar el 2 de enero porque el 1 era feriado. Entonces se puede contar el mes completo de enero. Entonces tendría 3 meses y 24 días, digamos. Ahora, ¿qué remuneraciones entran al cómputo? La remuneración básica entra, ¿no? Sí. La remuneración al cargo. También. Horas extras. Es variable, ¿no? No es fija, pero entra también, ¿no? Cumple con la regla de regularidad. Porque, claro, es regular porque le han pagado 3 meses, en los 3 meses que ha estado prácticamente. Entonces habría que sumar las horas extras, 100 más 350, 450, más 150, 600, ¿no? 600. ¿Entre cuánto? No tiene un semestre, no ha trabajado un semestre. Entre 3 nomás. 600 entre 3 es 200. ¿Y el transporte? ¿O movilidad? ¿Entra o no entra? Eso no, tú dijo que es una condición, ¿no? Exacto, es una condición de trabajo. Entonces, efectivamente, tendría tiempo de servicios 3 meses y 24 días. La remuneración computable sería la básica 1.400, al cargo 200 y horas extras 200. Total 1.800. Ahora, ¿cómo se le paga la CTS? 1.800 es la remuneración computable. Tiene 3 meses. Primero, ¿cuánto se le paga por 3 meses? No. La remuneración computable lo he pagado. Es 1.800.
Y 3 meses es el periodo completo mensual que tiene. ¿Cómo se reconocen los 3 meses? Es 900. Ya, serían 1800. No, 1800 Entre entre 2. 12. Entre 12, claro. Para sacar la proporción mensual. 1800 entre 12, ¿cuánto es? 150. 150 soles por mes. ¿Tiene 3 meses? Sí, Son 150, 450 soles. Y por días, 1800 entre 360. serían 5 5 por 24, 120. 120. Entonces, en total, le pagan 570 soles por compensación por tiempo de servicio. No es mucho, pero también hasta solo 3 meses. Ese es entonces todo lo que habría que decir sobre la CTS. Así que terminamos la... ¿Podemos hacer un intermedio, Luis?